computer. Aquí está. No tuve que preguntarle a mi técnico de cabecera. Ya lo logré resolver yo. Ok, entonces se está grabando, como les dije, ¿no? Bueno, entonces hoy toca dentro del análisis de las distintas posiciones doctrinales que pretenden definir la administración pública, nos toca analizar la escuela vienesa. Ya vimos en la clase anterior la escuela alemana y ahora vamos a ver la escuela vienesa. Las dos escuelas forman parte de la doctrina o se inscriben dentro de esta Juliana, vamos a admitirla, se inscriben dentro de la doctrina germánica. Tanto Alemania como Austria forman parte de la cultura germánica, tienen muchas cosas en común, pero se diferencian de alguna manera. Hay algunos puntos de diferencia y por eso es que el profesor Lares Martínez, Eloy Lares Martínez, en su manual de Derecho Administrativo, diferencia la escuela alemana de la escuela vienesa. Tienen puntos en común, les repito, hay puntos de partida que son similares, pero luego la manera como se desarrollan una y otra son un poco distintas. Y ya vamos a ver por qué. En cambio, quienes hayan analizado estas escuelas, quienes hayan leído estas definiciones de la administración pública, por la lección número 2 del profesor Antonio Moles Caubet, no van a encontrar una diferencia entre la escuela alemana y la escuela vienesa. Cuando el profesor Moles comienza a hablar de la doctrina germánica, de una vez entra a analizar la posición vienesa, de la escuela vienesa. Pero no, apenas hace una referencia a la escuela alemana, menciona por ahí al profesor Mayer, pero no la desarrolla. Por eso es que, para poder saber qué sostiene la escuela alemana sobre el concepto de administración pública, es necesario que veamos el libro de Lares Martínez, porque Lares Martínez es el que en una paginita, hace referencia a los postulados teóricos de la escuela alemana. Y después pasa a ver la escuela vienesa. Bueno, entonces, aclarado eso desde el punto de vista del aprendizaje, para que sepan leer en los libros, para que vayan familiarizándose que todos los libros no tienen toda la verdad, sino que a veces es necesario leer 1, 2, 3 libros, varias cosas, para ir teniendo una visión como más completa. En este caso es así. Por eso es que yo les he dado tanto el libro de Lares Martínez como la unidad, las lecciones del profesor Moles Caubet, que aparecen publicadas en la revista de la facultad. Es un artículo dentro de la revista de la Facultad de Derecho nuestra. Y hay que leérsela a los dos, porque complementando una con otra es como logramos tener una visión más completa y cabal de cada una de estas distintas escuelas. Ustedes me van a perdonar que me tome un cafecito, pero me lo acaban de traer y no quiero que se me enfríe mucho. Gracias. Bueno, amigos, entonces vamos a hablar de la escuela vienesa. La escuela vienesa tiene un punto de partida similar al de la escuela alemana. Los dos parten de la misma idea, que es que la administración es un componente un componente del Estado, del aparato estatal. Es una actividad que se inserta dentro de la total actividad del Estado. Y en eso es igual a la escuela alemana. Esto me permite responder o tratar de aclarar una duda de Luisana, que Luisana lo planteó por el chat y que yo no había tenido oportunidad de leer. Y después leí, ¿no? Ella se preguntaba si si la administración era diferente de las otras componentes del Estado, porque era un sujeto distinto o porque hacía unas actividades distintas. Lo decía en realidad con la legislación, pero eso vale para todas. Para todos los componentes del Estado se puede predicar de ellos tanto que esa actividad es realizada por un sujeto determinado y que la actividad
digamos, realizada por ese sujeto, tiene unas características propias. Eso es lo que nos permite distinguir entre las posiciones doctrinales que parten de criterios subjetivos de las posiciones doctrinales que parten de criterios objetivos. Las que parten de criterios subjetivos ven a la administración frente a la legislación o frente a la jurisdicción, frente a la justicia, la ven como un sujeto. La administración es un sujeto, la legislación es otro sujeto y la justicia es otro sujeto. Son sujetos distintos, ¿no? Quienes parten de la posición objetiva entienden que legislación, justicia y administración son actividades distintas. Entonces, hay una actividad legislativa que es distinta de la actividad de justicia y distinta de la actividad administrativa. Por supuesto, quienes tienen esta segunda posición adoptan criterios objetivos, tratan de ver qué tiene de particular, la actividad administrativa que la diferencia de la actividad legislativa y de la actividad jurisdiccional. Y quien, en cambio, diferencia la administración de los otros componentes del Estado, entendiendo que todos ellos son sujetos, entonces, bueno, verá elementos subjetivos para diferenciar a la administración como un sujeto de la legislación, que es otro sujeto, y la justicia, que es otro sujeto. Todo esto dentro del entendido de que estamos hablando de estados de derecho. Y los estados de derecho, entonces, dividen el poder en esas tres componentes, mínimos en esos tres componentes, legislación, justicia y administración, cuando hay algunos que también añaden otra actividad, como es la de gobierno. Entonces serían cuatro: legislación, justicia, administración y gobierno. Esos cuatro componentes pueden diferenciarse entre sí por razones subjetivas y por razones objetivas. ¿Ok? Y entonces, bueno, lo que tratamos de ver en cada una de las escuelas es si la diferencia entre administración, por un lado, y justicia, legislación y gobierno, por otro lado, se hace con base en elementos subjetivos o en elementos objetivos. Ya vimos que la escuela alemana de este señor Mayer diferencia a la legislación de la administración y la justicia de la administración, las diferencia uniendo criterios subjetivos y criterios objetivos. Entonces, para Otto Mayer, legislación es una actividad normativa de contenido normativo. La actividad tiene una característica, que es que sus contenidos son normas, normas de carácter general, reglas de derecho general, que no se aplican a nadie en particular, sino a un conglomerado indeterminado de personas. Eso es lo que es una norma. Ustedes lo vieron en Introducción al Derecho. Bueno, entonces, ese es el elemento objetivo de la legislación para la escuela alemana. Pero ese elemento no basta, es decir, no toda norma es legislación, solo es legislación la norma hecha por el cuerpo representativo de la voluntad general. Elemento subjetivo, entonces. El cuerpo o los cuerpos representativos de la voluntad general, órganos plurales, llamados asambleas, parlamentos, congresos, senado, como se llama en cada país, pero tienen la característica de ser unos cuerpos colegiados integrados por individuos electos por el pueblo, en elecciones libres, competitivas, y por periodos determinados que tienen comienzo y fin, y por lo tanto sus titulares están sometidos a la necesidad de volverse a elegir y a ser criticados por quienes lo eligieron, y no hasta incluso a veces pueden haber referéndum revocatorios. Bueno, esa es la característica de los parlamentos, o sea, de los órganos legislativos, que cuando hacen normas, eso se llama legislación. La legislación es las normas hechas por ese cuerpo representativo de la voluntad general. Las normas que hace otra gente que no sea ese cuerpo representativo, eso no es legislación. Las cosas que hace ese cuerpo representativo, las actividades que realiza ese cuerpo representativo de la voluntad general, cuando no se traduce en normas, tampoco es legislación. Tiene que haber la suma de los dos elementos, objetivo y subjetivo. Lo que no reúna los dos elementos será administración.
porque administración es lo que no es legislación y lo que no es justicia. Entonces, bueno, ya sabemos cómo diferencia legislación de justicia. Vamos a ver ahora cómo diferencia, legislación de administración. Ahora vamos a ver cómo diferencia legislación. Me enredo. Como que estoy medio desconcentrado. Déjame poner mi mente aquí en lo que estoy hablando con ustedes. Bueno, este señor quiere ahora diferenciar la justicia de la administración. La justicia también se caracteriza por dos elementos, de acuerdo con Otto Mayer. Un elemento subjetivo, que son los tribunales. Los tribunales son los órganos del Estado encargados de impartir justicia. Los tribunales, los que exigan, los que sean. Según dice Lares Martínez, Otto Mayer hablaba de los tribunales civiles y penales, que eran los que existían en ese momento en Alemania, pero hoy en día existen otros, laborales, mercantiles, constitucionales, penales, bueno. Todos esos tribunales son los órganos encargados de impartir justicia, pero ellos hacen justicia solo cuando resuelven un conflicto intersubjetivo, entre dos partes contrapuestas, el vendedor y el comprador, por un conflicto por su contrato, el esposo y la esposa por el divorcio, el heredero contra el otro heredero por la herencia. Es decir, cada vez que hay un conflicto entre dos partes, el llamado a resolverlo es un juez, un tribunal. El juez es el titular de un tribunal, ya sea colegiado, sea unipersonal. Ustedes verán luego cómo hay una variedad de tribunales, pero todos los tribunales están compuestos por personas que tienen unas características similares, en el sentido de que tienen que tener una formación jurídica importante, tienen que ingresar por concurso, tienen que tener una conducta de vida intachable, tener unas credenciales profesionales y ciudadanas determinadas, y eso es lo que hace que en un Estado de Derecho, los tribunales, con esos titulares puros, podríamos decir, unos señores pues, dignos de respeto en lo personal y en lo profesional, e imparciales, o sea, que no están a favor de alguien, ni de una tendencia, ni de un partido, ni de un amigo, ni de nadie en particular, sino son imparciales, ellos son los que dictan justicia. ¿Y qué significa dictar justicia? Aplicarle a ese conflicto el derecho ya establecido por la legislación. La legislación establece las normas, esas normas las aplica el juez para resolver ese conflicto. Cualquier conflicto que se le plantee. Y por eso, una vez resuelto el conflicto por ese juez, ya ahí hay cosas juzgadas, ya ahí no se vuelve a resolver eso. El que perdió irá a llorar al valle, hablando en términos coloquiales, pero no puede ya seguir reclamando aquello que ya le fue negado por un tribunal en un juicio entre partes de una manera equilibrada. Entonces, eso es justicia. Justicia es, repito, un tribunal resolviendo un conflicto intersubjetivo de intereses por la aplicación de las normas generales dictadas por otro. No las dicta él, las dicta el legislador. Ese cuerpo representativo de la voluntad general es el que dicta las normas. Y el juez se limita a aplicar esas normas para resolver los conflictos. Ahí tenemos a la justicia, suma de dos elementos, subjetivo y objetivo. ¿Qué es administración? Bueno, toda actividad del Estado, TAE, en la ecuación que veíamos, que no sea ni legislación ni justicia. Entonces, la administración es igual a TAE menos L más J. Total administración es igual a total actividad del Estado menos la suma de la legislación más la justicia. Todo lo que queda luego de la actividad del Estado, luego que le retiramos la legislación y la justicia, eso es administración. Bueno, esto ya lo vimos, lo estoy repitiendo simplemente como para que sepamos que esa es la posición de la primera de las escuelas de la doctrina germánica, la doctrina alemana. Esta escuela tiene una gran importancia para el estudio del derecho administrativo, porque pone por primera vez, si se quiere, de una manera clara y en términos jurídicos, lo que es la administración desde el punto de vista jurídico, al menos lo que no es la administración. Es decir, la administración no se puede confundir ni con la legislación ni con la justicia. Y ese postulado de la escuela alemana sigue siendo válido hoy en día. Hoy en la Venezuela de hoy en día,
lo que sea legislación o lo que sea justicia no es administración. Y administración no es ni justicia ni legislación. Entonces, nos queda, sin embargo, el mal sabor de boca de que este señor Mayer, con todo su esfuerzo, no llegó a decir qué sí es administración, qué tiene de característica la administración como uno de los elementos que componen el Estado. Entonces, y aquí aprovecho entonces para aclarar, responder un poco una de las dudas de Luisana. Ella me pedía que diera algunos ejemplos de administración pública en la Venezuela de hoy, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo. Y yo les decía, fíjense ustedes que se va a terminar esta primera parte de la clase y con estos ejemplos vamos a terminar esta primera parte de la clase y como en las clases anteriores, yo voy a inmediatamente abrir otra clase y les mando el vínculo de inmediato, ¿ok? Y vamos a tratar de incorporarnos lo más rápidamente posible porque yo sigo la clase con los que se incorporen rápidamente, ¿ok? Pero les doy algunos ejemplos. Es decir, yo no quería, digamos, como entrar en el concepto de lo que hoy sería administración pública a la luz de la escuela alemana, porque la escuela alemana no hablaba de la Venezuela actual, estaba hablando de una Alemania en los comienzos del siglo XX. Entonces, a veces no cuadra, pues lo que dice una escuela con una realidad jurídica determinada en tiempo y espacio, con otra realidad jurídica. Pero entiendo que el deseo de Luisana es un poco como ponerle carne y hueso a estos conceptos teóricos. Entonces, bueno, les digo algunos ejemplos al voleo de lo que podría entenderse que es legislación. Por ejemplo, la ley de expropiación por causa de utilidad pública y social. Esa es una ley dictada por el Congreso de la República en su momento, cuando la Constitución del 61, y luego una nueva ley dictada por la Asamblea Nacional. Bueno, ahí está el cuerpo representativo de la voluntad general dictando una norma, porque la ley de expropiación es una norma que dice cómo se expropia. Con esa ley no se expropia ningún bien concreto. Lo que se hace es dictar las reglas generales conforme a las cuales luego se va a expropiar. Eso es una norma desde el punto de vista objetivo, y desde el punto de vista subjetivo es la Asamblea Nacional. La ordenanza de impuestos sobre vehículos del municipio de Chacao la dicta el Consejo Municipal del municipio de Chacao y contiene normas sobre cómo se va a cobrar el impuesto sobre vehículos en el municipio de Chacao. Contenidos objetivos, son normas que regulan el impuesto, y el Consejo Municipal es un cuerpo representativo de la voluntad general de ese municipio. La ley ¿de qué podría ser? De aeropuertos del Estado Anzoátegui, dictado por el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, cuerpo representativo de la voluntad del Estado Anzoátegui, órgano legislativo, dictando normas generales, de aplicación general. Eso serían ejemplos de legislación. ¿Qué sería ejemplos de justicia? Bueno, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, una sentencia que resuelve un caso, una demanda, o un recurso de una persona contra otra persona, contra un alcalde, un recurso de nulidad contra una decisión del presidente de la República resuelta por la Sala Constitucional o por la Sala Político-Administrativa. Todo eso es justicia porque allá hay la resolución de un caso concreto, el recurso que alguien intentó, el otro se defiende para tratar de equilibrar y poner a ganar su posición, y luego el tribunal unipersonal o colegiado, una sala de un tribunal supremo es colegiado, pero los tribunales superiores, los tribunales de primera instancia son tribunales unipersonales. Bueno, cada vez que resuelven una sentencia de divorcio, por ejemplo, resuelve un conflicto entre marido y mujer, que uno se quiere divorciar, el otro no, y entonces, bueno, el juez cuando decide, el juez civil, cuando resuelve ese conflicto, aplicándole el Código Civil, está haciendo justicia. ¿Qué sería administración? Bueno, todo lo que no sea un tribunal, todo lo que no sea un cuerpo representativo de la voluntad general,
un ministerio, un instituto autónomo, la CANTEB, la Universidad Central de Venezuela, el rector de la UCB, el policía, el fiscal, el aduanero. Todos esos son órganos del Estado que ni dictan normas, o si las dictan tampoco es legislación, porque ellos no son representativos de la voluntad general, ni son tribunales que resuelven conflictos. Y si resolvieran conflictos, aplicándole la ley, tampoco sería justicia porque ellos no son tribunales. Como no son tribunales, no tienen el elemento subjetivo de la justicia. ¿Está claro? Entonces, ¿están claros esos ejemplos que me pedía Luisana? Bueno, yo creo que están respondidas las preguntas de Luisana. Ahora, entonces vamos, seguramente se va a terminar la clase y vamos a pasar entonces a ver ya con propiedad lo que dice la escuela vienesa. Es el objeto de la disertación de hoy, ¿ok? Voy a suspender ya de una vez para que entremos a la otra clase. Ya nos vemos.